¿Sabías que en el mundo 1 de cada 3 colaboradores es de la generación millennial? Ahora en México solamente tenemos 30 millones de millennials, lo cual representa una cuarta parte de nuestra población. ¿Y qué crees? Para el 2025 será el 75% de nuestra fuerza laboral, dejando a México con un motor de trabajo y de fuerza laboral con un diferenciador increíble ante todo el mundo. Y te hago una pregunta: ¿cómo podemos exponenciar esta fuerza de trabajo en esta generación para que entre la diversidad generacional todos podamos sacar lo mejor de nosotros y crecer y escalar como país, como sociedad y como ser humano? Hola, ¿qué tal? Soy Daniel de Ávila. Estamos en el podcast All Generations, donde más allá de estereotipar las generaciones, lo que queremos es interconectarlas más en sus diferentes ecosistemas: casa, trabajo y sociedad. Bueno, hoy vamos a platicar de todo este tema de la multidiversidad, cómo podemos integrar a estas generaciones en estos ecosistemas que acabo de mencionar, ¿sí? En el trabajo, en la casa, en la sociedad, pues todos traemos diferentes cachuchas. Siempre nos ponemos una cuando estamos en un lado o en otro lado. Hoy te voy a platicar del tema del trabajo, porque finalmente es de lo que más adolecemos los empresarios. ¿Qué pasa con las 5 generaciones o las 4 generaciones que están interactuando ahí? Bueno, pues son rasgos y formas de comportarse diferentes. Sí, los boomers, quienes son ya los fundadores, gente de 56 años hacia arriba, que vivieron en sucesos diferentes de historia, pues sus aspiraciones son diferentes, ¿no? Sus aspiraciones son a jubilarse, sus aspiraciones son a tener una seguridad, sus grandes deseos es que su centro de trabajo esté cerca de la familia. Cuando, por ejemplo, la generación X, que está en medio de los millennials y los boomers, son otras, ¿no? Ellos quieren retos, son más ambiciosos, quieren generar más riqueza, están todavía muy apegados al tema de la riqueza, materialidad en sí. Y cuando hablamos de los millennials, que traen otros rasgos muy interesantes, les voy a platicar, aquí les preparé algunos rasgos importantes de los millennials. Ellos son más exigentes, sí, definitivamente. Están más conectados con el mundo digital, este mundo que, aunque ellos no nacieron en la parte digital, como pueden ser los centennials o la generación alfa, de todos modos se han ido desarrollando con toda la parte de tecnología digitalizada, y esto les ha generado pues más rapidez de pensamiento, pero también muchísima distracción. Entonces, ¿cómo les va en el lugar de trabajo? Bueno, ellos necesitan estar con un proyecto que los inspire como para fidelizarse totalmente en esta empresa. Difícil, sí, por supuesto, porque también quieren horas flexibles, porque no les gusta ser presionados, porque no están acostumbrados a los deadlines, ¿sí? Es decir, cuando quedan en entregar cierto trabajo, fallan o lo alargan más, o siempre puede haber algún tema en donde interfiera y emocionalmente ellos no se sientan listos para poder estar entregando o haciendo el delivery. Entonces, este choque, este crush que tenemos entre la generación X, que son los jefes ahorita de la generación millennial, o también los millennials pueden ser jefes de la generación X, pues nos genera conflictos en el lugar de trabajo, ¿sí? Y aquí es donde, por eso estamos generando este contenido, este podcast. ¿Cómo podemos llegar a conocernos mejor? ¿Cuáles son las características de cada generación para poder abordarlo, ¿sí? Si los X pueden entender estas necesidades de los millennials, en donde quieren horas flexibles, en donde no les gusta mucho la presión, donde son más artísticos, y donde también los millennials pueden aprovechar la experiencia de la generación X. Boomers, digamos, que ya no están tanto en el lugar de trabajo o están en unas posiciones que ya no tienen tanto contacto con los millennials.
pero sí tienen más contacto con la generación X y traen una gran experiencia que pueden aprovechar los millennials, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Están tan distraídos con tanta digitalización, con tanta tecnología, que de repente la habilidad de escuchar ha sido debilitada, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que entender estos equipos multigeneracionales que estamos formando en las empresas, cómo generamos lo mejor de cada uno, cómo absorbemos, cómo compartimos, cómo gestionamos, cómo el X le puede compartir esta experiencia, le puede compartir buenas prácticas que ha tenido a través de su vida de trabajo a la generación millennial, incluso ya a la generación centennial que está integrándose al workplace, ¿no? Ya tiene, digamos, 3, 4 años que están trabajando en las empresas y que traen también rasgos diferentes. Y vuelvo y quiero remarcar, no estamos estereotipando porque sea bueno o malo, simplemente cada generación tiene estos comportamientos diferentes que son característicos de sus sucesos de vida, de los hechos históricos. Les comparto que, por ejemplo, en la generación X empezaron a surgir toda esta oleada de matrimonios divorciados, ¿sí? Entonces, los millennials ya están mucho más acostumbrados y centennials a esta parte tan común y corriente de decir, tus papás, están divorciados o están separados. Cuando antes nosotros los X no estábamos tan acostumbrados que los boomers dijeran, nos vamos a divorciar o estamos separados. Estos son solamente un ejemplo que les quiero compartir de los sucesos que nos van marcando como generaciones, ¿no? Que sea bueno o malo, pero vamos enfrentándonos a diferentes hechos que nos generan diferentes reacciones o actitudes ante la vida, ¿no? Los 40, los 30, realmente los valores que antes tenían más priorizados, generación boomer, generación X, hoy han ido cambiando o se han ido suavizando ante la generación millennial y ante la generación centennial. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente es un hecho que tenemos que ir identificando en esta zona de trabajo en donde el día a día, la operación nos cansa, las responsabilidades, las presiones de trabajo, y si más aún no conocemos con quién estamos trabajando y sus características, pues claro, estás viviendo en un infierno, ¿no? Que es lo más terrible que puede haber, que estés en tu trabajo, que estés en donde tienes que estar 8 horas al día, 7 horas al día y estés infeliz. Entonces, este es el gran motivo de por qué estamos identificando cómo nos mejoramos, cómo nos conocemos entre generaciones y cómo podemos de veras convivir mejor con las características que cada uno tenemos. Gran reto para las empresas, gran reto para los departamentos de talento humano, de recursos humanos, de captación humana, porque pues lo que le gusta a una generación en términos de una actividad, pues no le gusta a otra generación. Entonces, ¿cómo hacemos ese match para que convivan y puedan sacar lo mejor de cada uno de ellos? Pues bueno, yo soy Daniel de Ávila. Este es All Generations. Nos vemos en la próxima sesión de podcast donde te voy a traer más información de cómo podemos interactuar mejor con las generaciones. Gracias.